Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de su ARL Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy nuevamente una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa es un honor iniciar este año de aprendizaje con nuestros respetados afiliados y acompañándonos de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estamos seguros de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Queremos también compartir con ustedes nuestra felicidad de poder llevarles este año más de 700 acciones educativas que realizaremos de manera virtual, presencial y semipresencial, todas pensando en ustedes como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañándolos con temas de altísimo valor en seguridad y salud en el trabajo. Es un gusto para nosotros tenerlos conectados, agradeciendo su interés y compromiso con la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Generalidades del Riesgo Público. Para iniciar nuestro evento, quiero invitar a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Wilmer, buenas tardes a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Bienvenidos, qué agrado volver a estar con ustedes en esta nueva vigencia 2023. La tarde de hoy con 146 asistentes. Este encuentro sincrónico que nos atañe este día es correspondiente a hablar de las generalidades de riesgo público. La idea es que durante 12 encuentros que vamos a tener este año, podamos ir construyendo herramientas que nos permitan prevenir la materialización del riesgo público, conocer la importancia de estar prevenidos, actuar sigilosos, de ser cuidadosos y tener comportamientos sanos y seguros. En este momento ustedes ven en pantalla 12 temáticas que nos hablan de cómo vamos a ir construyendo a paso este programa, de qué manera vamos a ir adquiriendo herramientas y técnicas de autocuidado. Sin embargo, es importante decirle a todos los que se encuentran conectados esta tarde, a todos nuestros afiliados, que este espacio va a quedar grabado y que a medida que vayamos a ir avanzando y ustedes vayan perdiendo la posibilidad de asistir o quieran compartir o conocer un poco más de las grabaciones, las pueden encontrar en Posipedia. Recordemos que Educa Positiva tiene su espacio de Posipedia en la página de ARL Positiva Compañía de Seguros, dispuesta para ustedes con la finalidad de que vayamos aprendiendo cada día un poco más en todo el tema de promoción y prevención de riesgos laborales. Antes de ello, Wilmer, como es costumbre, vamos a hacer un sondeo, una pequeña evaluación de conocimientos para que nuestros afiliados y asistentes la tarde de hoy evalúen cómo están de cercanos o de lejanos respecto a los conceptos de riesgo público. Entonces te doy la palabra, Wilmer, por favor. Doctora Paola, muchísimas gracias. Como bien lo dijiste, vamos a empezar con nuestro sondeo. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de la misma. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta: la probabilidad que suceda un hecho que cause daño es A, siniestro, B, peligro, C, riesgo, D, ocasión. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta.
Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver cómo estamos en esos conocimientos básicos, Wilmer. ¿Cómo nos va esta tarde? Sí, señora, vamos a ver cómo empieza tu comunidad en este año de acciones educativas. Correcto. Vamos entonces con nuestros resultados de la primera pregunta. A, siniestro, un 17% de respuesta. B, peligro, un 21%. C, riesgo, un 61%. Y D, ocasión, un 1%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿un arma de fuego es considerada como A, vulnerabilidad, B, acto delictivo, C, peligro, D, riesgo? 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa participación? Están muy activos nuestros participantes. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, vulnerabilidad, un 2% de respuesta. B, acto delictivo, un 4%. C, peligro, un 72%. D, riesgo, un 23%. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El peligro público lo ocasiona A, la naturaleza, B, el hombre, C, la infraestructura, D, la oscuridad de la noche. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados. A, la naturaleza, un 5% de respuesta. B, el hombre, un 70%. C, la infraestructura, un 23%. D, la oscuridad de la noche, un 2% de respuesta. Muchas gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Paola. Listo, Wilmer, muchísimas gracias. Bueno, yo acá estoy analizando estas respuestas y no estamos tan lejanos. Muy bien, tengo esa comunidad muy pilos y con muy buenos conocimientos y eso me agrada bastante. Bueno, entonces acá empezamos con una frase de reflexión. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Por eso estamos la tarde de hoy aquí tratando de aprender un poquito más de diferentes tipos de riesgo esta tarde con riesgos públicos. Para ello vamos a tener 3 momentos. El primer momento vamos a tratar de socializar el marco normativo en cuanto a riesgos laborales enfocados a riesgo público. Nuestro segundo momento es la socialización de conceptos en riesgo público y finalmente vamos a hacer un bosquejo general de unos tips de autocuidado que nos van a permitir a nosotros prevenir ser víctimas de esos diferentes tipos de riesgo público. Nuestro objetivo general es socializar los conceptos fundamentales en la prevención de la materialización del riesgo público, conociendo el marco normativo en el que se implementa y asimismo los posibles espacios en los cuales se desarrollan o se desenvuelven las diferentes formas de materialización del riesgo público. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Cuál es el papel que nosotros debemos asumir? Y desde el autocuidado, tratar de adoptar comportamientos sanos y seguros. Nuestros objetivos, pues la idea es conocer el marco normativo, conocer los conceptos y aprender algunos comportamientos reflexivos que nos permitan el autocuidado. Damos inicio entonces ya con el marco normativo, con la finalidad de que conozcamos esa historia y ese desarrollo que tuvo los riesgos laborales con la finalidad de que se llegue hoy por hoy a contemplar dentro de la GT 45 el peligro público como uno de los principales motivadores de la materialización de riesgos dentro de los entornos laborales. Entonces tenemos que en el año 79 el Ministerio de Trabajo estableció algunas disposiciones sobre el tema de higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. ¿Qué tan importante era custodiar y cuidar y prevenir que los funcionarios tuviesen accidentes dentro de estos centros de trabajo? Seguidamente, en el año 86, y el Ministerio de Trabajo también
reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante contar con los comités? ¿Cuál es el papel que ellos ejercen dentro de una compañía? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son las personas con las que se apalancan en el ejercicio? ¿Y qué apoyo le ofrecen y le garantizan a los funcionarios dentro del acompañamiento para prevenir los accidentes, incidentes y las enfermedades laborales? Ya seguidamente, en el año 1993, cuando sale la Ley 100, ahí ya se establecen el sistema de seguridad social integral y se dictan algunas disposiciones que nos habla de cómo funciona el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué alcance y acompañamiento deben tener las administradoras de riesgos laborales en materia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocasionadas obviamente a la exposición de los riesgos en los centros de trabajo. Ya en el año 1994, el Ministerio de Gobierno de Colombia determina la organización y la administración de un sistema general de riesgos profesionales. Entonces tenemos un sistema general que nos vigila, que nos exige unos lineamientos, los cuales deben tener un cumplimiento en temas de riesgos profesionales. Seguidamente, ya en el 2004, el Congreso de la República expide el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué lo tenemos en cuenta aquí en la comunidad de riesgo público? Porque todo lo que está establecido dentro del Código Penal, del Código de Procedimientos Penal de Colombia, procedimentalmente nos permite a nosotros apalancar conceptos, apalancar procedimientos de cómo se suceden o se suscitan algunos delitos. Los vamos a ver en ejemplo ahora. Y adicionalmente, ¿qué nos dice el código en cuanto a la acción, a la penalización? Entonces, por eso también lo tenemos acá dentro de la parte del marco normativo de riesgo público. Ya en el año 2008, el Congreso de la República establece algunas normas para promover y regular el teletrabajo. ¿Qué tan importante es considerar en cada uno de los riesgos cómo el teletrabajo ha incidido? Porque ya no estamos contemplando ni evaluando ni identificando los riesgos y los peligros de nuestro centro de trabajo, llámese empresa, organización, centro de trabajo, sino que también lo estamos concibiendo desde nuestros hogares o nuestras casas, desde la modalidad de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo híbrido. Posteriormente, en el año 2014, se dictan algunas disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el decreto 1443, el cual posteriormente, ya en el año 2015, con el decreto 1072, que se expide el decreto único reglamentario de seguridad y salud en el trabajo y ya nos focaliza claramente qué actividades, cuál es el proceso, cuál es el alcance, los limitantes, los responsables y las responsabilidades tanto del empleador como de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también la Guía Técnica Colombiana GT45, la cual ustedes van a tener también como soporte bibliográfico de este apoyo del módulo de riesgo público, en el cual ustedes identifican que dentro de los 7 peligros relacionados en esta guía, vamos a encontrar el de riesgo público, específicamente con unas características y condiciones especiales que vamos a socializar con ustedes. Y finalmente, ya lo que nos rige en actualidad, que es la resolución 0312 del año 2019, la cual establece los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos indica cuáles son los estándares que nosotros debemos dar cumplimiento normativamente, adicionalmente qué nos pueden auditar, adicionalmente cuáles son las sanciones por no cumplir con esos estándares de acuerdo al número de trabajadores, de acuerdo a la actividad económica que desarrolle la organización. Entonces ya con este preámbulo de marco normativo y los antecedentes histórico-temporales de cómo se han venido suscitando estos actos administrativos en evolución para garantizar mejores condiciones al trabajador, es decir, a todos los que nos encontramos esta tarde aquí con ganas de prepararnos y de tener más herramientas, empezamos ya en materia a hablar de algunos términos, conceptos que es importante que tengamos claros. Ya los evaluamos en nuestro sondeo y vamos a mirar
¿qué más vamos a ir perfeccionando en el camino? Importante tener clara la diferencia entre riesgo y peligro. Lo hacemos acá ya de manera más que conceptual, lo ven ustedes en pantalla de manera de ejercicio práctico. ¿Qué identifico yo? ¿No? El peligro se identifica, el peligro se ve. Es una situación o acto con potencial de daño que generan daños, enfermedad o lesiones a las personas. Esta fuente, situación o acto se identifica. Entonces tenemos los ejemplos aquí. Si yo veo que hay una situación de agresión física, puedo estar en peligro. Si yo observo o identifico un artefacto o carga explosiva, eso es un peligro. Si yo observo objetos contundentes, armas punzocortantes, efectivamente estoy identificando un peligro público que al tener exposición a él me puede llegar a generar un daño en mi integridad física y mental. Adicionalmente, las sustancias químicas o peligrosas o las armas de fuego. Si yo identifico ese peligro, claramente estoy generando dentro de mi comportamiento, desde mis comportamientos sanos y seguros, acciones que mitigan la cercanía o la exposición a esos peligros. Si yo controlo, genero bloqueos para no exponerme a ese peligro, posiblemente no se me va a materializar el riesgo. Pero si por el contrario los identifico, los analizo, los veo, los observo y me voy hacia ellos, lo más probable es que vaya a ser una víctima más de los flagelos materializados del riesgo público. Ahora bien, eso en cuanto a peligro, en cuanto a lo que identificamos en peligro, pero el riesgo, que sí es una probabilidad de que ocurra un evento que genere daño, genere lesiones, que es causada por la exposición al peligro. Acá traemos los ejemplos de qué consideramos riesgo, cómo lo valoramos en cuanto a daño, cómo lo valoramos en cuanto a probabilidad de suceso. Entonces, el riesgo a estar frente a un saqueo, la probabilidad de que me vea inmerso como trabajador en un saqueo, la probabilidad de que sufra robo o hurto, diferenciando los dos conceptos. Robo desde quien se apropia de lo ajeno utilizando la violencia y el hurto de quien se queda con lo ajeno sin que la víctima se dé cuenta de que le acabaron de hurtar. El secuestro, la extorsión, la sonada, el paseo millonario, el fleteo, las violaciones, ¿cierto? Todas estas son probabilidades de suceso que me generan daño a mi integridad. Ahora bien, ese riesgo, ¿quién lo sufre? Pues ahorita más adelante vamos a ver quiénes son las personas o los focos de atención para que sufran esas probabilidades. Pero antes de ello también vamos a hacer la diferencia entre amenaza y vulnerabilidad. Claramente, pues también conocemos acá los conceptos, pero más que hablar de conceptos, tenemos ya 274 asistentes la tarde de hoy. Qué bien. Vamos aumentando nuestros números de afiliados interesados en conocer un poco más de la normatividad. Bueno, entonces en cuanto a amenazas y vulnerabilidades, más que el concepto, repito nuevamente, es tener la apropiación de situaciones o de sucesos que hacen posible que se den algunas situaciones en cuanto a riesgo público. Pero, ¿qué es una amenaza para riesgo público? Aparte de saber qué es la potencial ocurrencia que se da en un lugar específico con una duración e intensidad de tiempo, siempre vamos a tener un agente causante y una víctima, es decir, un delincuente y una víctima. Y adicionalmente, estas situaciones que causan daño van en contra de la ley. Una amenaza dentro de riesgo público, pues no estamos hablando aquí de amenazas naturales, de factores naturales, sino de riesgo público, siempre está en el marco de que alguien actúa en contra de la ley. Y seguidamente el término de vulnerabilidad, que nos dice que es el grado de exposición que tenemos, que tiene la empresa, que tiene la casa, que tiene la persona, que tiene el niño, que tiene el ciudadano, por deficiencias de seguridad. Es decir, no estamos
preparados para ser sometidos a ciertas materializaciones de riesgo público. Entonces, yo no estoy preparada para que me roben en la esquina de mi trabajo mientras hablo por teléfono. Yo no estoy preparada para que ejerciendo mi labor de cajera dentro del supermercado donde trabajo, llegue un asaltante a atracar el producido de mi venta. Yo no estoy preparada como gerente administrativo de un banco para que llegue un delincuente a pedirme las claves de la caja fuerte de la entidad financiera. Y así sucesivamente. ¿Qué tan preparados o qué tantas deficiencias tenemos como personas para generar esa vulnerabilidad, ese grado de exposición? ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado? ¿Estoy protegido? ¿No estoy protegido? ¿Me siento débil frente al suceso o me siento fuerte? Porque mis medidas y mis controles de seguridad me dan la garantía de no ser vulnerable. Pero ojo aquí, vamos a tener en cuenta que dentro de cada uno de las diferentes formas y modalidades de riesgo de los cuales nos habla la norma y de las cuales están estipulados en la GT 45, cuáles son las formas de los peligros que se materializan en las empresas, es importante tener claro que cuando nosotros hablamos de esa exposición al riesgo, sí o sí, debemos identificar dentro de las matrices de riesgos y de peligros y de amenazas y de vulnerabilidades lo que me es directamente expuesto por las labores que desempeño. Si yo trabajo en una fábrica de muebles, entonces el olor a éter, ¿cierto? La manipulación de un objeto de forma repetitiva, la postura, el peso, son factores de exposición directa por la labor por la cual fui contratada. A diferencia, si yo hablo de riesgo público, que es un riesgo transversal que afecta a cualquier tipo de actividad económica que nosotros desarrollemos. Si yo trabajo entonces en una fábrica, estoy expuesto al riesgo por movimiento repetitivo, a desórdenes musculoesqueléticos. Si yo trabajo en un hospital, entonces estoy expuesta directamente al riesgo biológico, o al riesgo psicosocial. Si yo trabajo directamente en una entidad bancaria, posiblemente los factores de riesgo asociados a riesgo psicosocial por carga mental, por el nivel de estrés por cumplimiento de metas, ese va a ser el nivel de exposición al riesgo. Pero ¿cuánto hablaríamos nosotros de riesgo público? Ahí es donde yo les digo que el riesgo público es transversal a cada una de las diferentes actividades económicas que nosotros lleguemos a desarrollar. Más adelante, cuando veamos actividades económicas asociadas al riesgo público, podremos observar que hay algunas actividades económicas que están más expuestas a esa materialización. Como les decía hace un momento, la persona que tiene acceso a las claves donde tenemos nosotros prendas de garantía, dineros, joyas, esa persona va a estar mucho más expuesta. Las personas que tenemos servicio al cliente en entidades que manejan poderes adquisitivos grandes, estoy hablando de entidad financiera, compraventas, ventas de motos, sí, que los productos que tienen son de valor, también están expuestas al riesgo público. Los que trabajan en las empresas de traslado de valores, quienes trabajan en empresas de seguridad privada, son cargos asociados a una actividad económica que tienen más inmerso y más latente la probabilidad de que se materialice el riesgo público. Sin embargo, no debemos descuidar ni desconocer que en todas las actividades económicas siempre va a estar latente el riesgo público, máximo hoy por hoy, donde en noticias ustedes se sientan a ver los primeros 10 minutos de las noticias y todas son enfocadas a sucesos de seguridad pública. Robos, atracos, muertes, atentados. Eso porque desafortunadamente en la realidad que vive el país ha generado ahora nuevamente una nueva mala percepción de seguridad por muchos flagelos. Está la recesión económica, está el tema de migración,
está el tema de cambio de gobierno, pocas posibilidades de acceso al empleo estable. Entonces son todas estas situaciones o contextos sociales, económicos, políticos que enmarcan el desarrollo de una sociedad expuesta permanentemente al riesgo público. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Desde ARL Positiva, que ustedes tengan claro qué es el riesgo público, cuándo están ustedes expuestos al riesgo público en el concepto laboral, es decir, en ocasión a la labor que ustedes desempeñan en los centros de trabajo, ¿sí? Pero más allá de ello es generarles a ustedes esa necesidad de inquietarse, de tener la necesidad de ser sigilosos, de estar pendientes de todos los estimulantes externos que tenemos, de qué personas pueden llegarnos a causar daño, de qué manera nosotros nos exponemos al daño fuera de la empresa y dentro de la empresa. ¿Por qué fuera de la empresa? Porque nosotros tenemos familia que nos espera en casa, nosotros tenemos hijos, papitos, esposos, esposas que nos esperan en casa. Tenemos un motivo y una razón de ser, por quién trabajamos, para quién vivimos, por quién queremos progresar. Para estar bien en ese núcleo familiar, que es la esencia de todo ser humano, debemos autocuidarnos y autoprotegernos, tener comportamientos sanos y seguros. Y en el contexto empresarial, porque una de las obligaciones que tiene el empleador es procurarle a sus funcionarios un ambiente sano y seguro. Para ello es importante que como funcionarios cada uno de ustedes ayude a identificar esos focos posibles de materialización del riesgo público, transmitirle la inquietud al empleador, llámese jefe directo, jefe de talento humano, responsable de seguridad y salud en el trabajo, gerente, líder de proceso, administrador, ¿no? Diferentes roles administrativos que van a recepcionar esas inquietudes que ustedes trasladan y que nos van a ayudar en compendio a trabajar mancomunadamente en pro de conservar la integridad física y mental de sus funcionarios, pero también conservar la integridad de las instalaciones. Ya vamos a ver por qué. Antes de ello, conocer qué es el peligro público como concepto general. Entonces, el peligro público es una probabilidad que en ocasiona el desarrollo de funciones laborales, es decir, tareas por las cuales yo fui contratado, los trabajadores pueden verse afectados en su integridad física o mental, daño que siempre va a ser ocasionado por el hombre. Esto es una característica fundamental. El riesgo público no se materializa por un acto natural, porque se dañó un computador y se perdió la información, porque se fue la luz y hubo un corto eléctrico. Siempre va a estar asociado que es una persona de carne y hueso la que tuvo la intención para planear un acto delictivo que causa daño, con los motivantes que sean: necesidad, hambre, gusto, satisfacción, sociópata, el objeto causal que fuese, pero que siempre es con la intención de daño, ¿no? Asimismo, normalmente se da en espacios públicos, por eso dentro del estudio del arte, cuando uno empieza a indagar qué es peligro público, qué antecede, cómo se generaliza el concepto, muchos de los autores en la literatura asocian que los accidentes de tránsito, los accidentes viales, están asociados a riesgo público. Pero aquí es importante que ustedes tengan claro que cuando se analiza la GT45, la seguridad vial es un riesgo diferente, peligro público es otro totalmente diferente. Aunque algunas literaturas hablen de que hace parte y que están inmersos, posiblemente se toma desde el término público en espacios públicos, al público, a la gente masivamente, más no porque se considere que sea un accidente vial, algo que esté inmerso dentro de peligro público o contemplado como peligro público, para que lo tengamos un poco claro. Y asimismo, siempre va a haber intención de daño. Aquí vemos quiénes sufren el riesgo público. Entonces encontramos que el riesgo público lo sufren tanto las personas, los equipos, los bienes públicos y los bienes privados. Entonces acá ya tenemos unos conceptos claros para que ustedes los tengan presentes. ¿Quién genera el peligro público? Lo genera el hombre. Siempre lo va a generar el hombre.
Pero, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son el objeto clave, el objetivo clave de asumir el riesgo público? Son tanto las personas, los equipos, los materiales y los bienes públicos y privados. Por eso les decía hace un momento que cuando hablamos de riesgo público, no solamente lo estamos asociando al daño que se generan o sufren las personas, también lo estamos hablando al daño que sufren las infraestructuras. Eso también hace parte de nuestro módulo cuando empecemos a hablar de seguridad a las infraestructuras. Bueno, y cuando entramos nosotros ya en materia a hablar de autocuidado, es decir, ¿cuál es el papel de cada uno de los que estamos hoy aquí en sala? Ya tenemos 315 asistentes, empezamos con 170 y ya venimos avanzando un poco más. Entonces, pregúntense en cada uno de ustedes, ¿qué es el autocuidado? ¿Cómo lo conciben? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo aplican en sus vidas? Vemos por concepto de la OMS que el autocuidado es la capacidad de que los individuos, familias y comunidades puedan promover la salud y puedan prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Es un concepto muy técnico, pero es un concepto que nos dice mucho. Si lo empezamos a desglosar, nos habla de quién responde por ese autocuidado. Acá nos dice la persona como individuo, las familias y las comunidades. ¿Por qué las familias? Porque nuestra base fundamental de sociabilización siempre va a ser un núcleo primario. Y ese núcleo primario es nuestra familia. Concíbase como papá, mamá e hijos, papá, mamá sin hijos, persona solita, unipersonal, familia de hijo con papás aún, familias donde es la persona con un perrito, un gatico, ¿no? Diferentes modalidades de asociación familiar que se conciben hoy por hoy y motivan al autocuidado, porque son la motivación y la razón de ser para nuestro comportamiento, nuestro alcance de logros y de propósitos. Y comunidades en general, llámese sociedad, llámese empresa, llámese universidad, grupo deportivo, etcétera, etcétera. Esas conformaciones de comunidades hacen que mancomunadamente se articulen para promover la salud. ¿Y cómo se promueve la salud? Con la palabra autocuidado, con el concepto materializado en comportamientos sanos y seguros. Sanos desde lo que me alimento, sanos desde lo que prevengo en exceso, sanos desde lo que pienso, desde lo que yo hablo, ¿sí? Y seguro desde cómo interactúo, qué tan bien o qué tan mal me dirijo a las personas, de qué manera me expongo en ciertos lugares a determinadas horas. Asimismo, previniendo enfermedades. ¿Cómo podemos nosotros autogestionar en nuestros comportamientos la prevención de enfermedades? Si yo identifico claramente que tengo unos antecedentes familiares, papá con obesidad, sufre del corazón, es decir, cardíaco, mi mamá hipertensa, diabética, mi hermano con diabetes, etcétera, etcétera, cada una de las comorbilidades de base, efectivamente yo ya tengo un antecedente el cual me moviliza a tener comportamientos más sanos, ¿no? A prevenir sufrir esas mismas enfermedades genéticas o que por herencia posiblemente me hayan sido heredadas. Pero adicionalmente para promover en mi entorno, es decir, en mis hijos, en mi extensión de ser, amigos, novias, familiares, la manera de autocuidar. Por eso lo hacemos de una manera comunitaria. Y asimismo dice hacer frente a las enfermedades y las discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. En entendimiento nos quiere decir no dependemos ni del empleador ni dependemos de un centro médico para que por conciencia sepamos cómo nos debemos cuidar. Y la invitación en este seminario de riesgo público es precisamente identificar el peligro,
valorar el riesgo, conocer la amenaza y saber qué tan vulnerables somos cuando estamos expuestos a esas situaciones de riesgo público. De allí vienen nuestros comportamientos sanos y seguros que promueven el autocuidado. Ahora bien, traemos unos tips que nos permiten a nosotros socializar, reflexionar, cuestionarnos, conocernos frente a cada una de las posibilidades de materialización del riesgo público. Entonces aquí tenemos que estamos expuestos no solamente en el trabajo por el tipo de actividad económica que desarrollemos, sino adicionalmente por el sector donde esté ubicada la empresa, las zonas de acceso, la estratificación socioeconómica que tenga nuestra empresa. Recordemos muy bien, ya no podemos decir solamente o limitarnos únicamente a centro de trabajo empresa. También tenemos que hacerlo extensivo en nuestros hogares desde la modalidad de trabajo que nos dejó a nosotros la pandemia. Concebir teletrabajo, trabajo híbrido, trabajo en casa, 3 conceptos totalmente diferentes, pero que en ocasión, ubicación, tiempo, modo y lugar, nos refiere a trabajar en la casa. Ustedes ya se concentraron, analizaron, reflexionaron acerca de las vulnerabilidades que tiene ese punto de trabajo, ya no llamándolo centro de trabajo empresa, sino llamando centro de trabajo de operaciones la casa. Desde esos días que estamos haciendo teletrabajo o trabajo en casa o trabajo híbrido, trabajando en línea, remoto, como lo queramos llamar. Importante que conceptuemos o todos podamos concebir ese riesgo al que estamos expuestos en los diferentes centros de trabajo. Si hoy me tocó en el norte, pero mañana me toca en el centro, pero es que pasado mañana me toca viajar al norte de Colombia y a fin de mes me toca al sur de Colombia. Cada uno de los lugares o centros de trabajo o ubicación geográfica donde ustedes tengan que ubicarse a desarrollar esas tareas, por favor, valoren su grado de vulnerabilidad. Valoren el riesgo, a qué riesgos están expuestos y asimismo identifiquen el peligro. Eso les va a permitir a ustedes trabajar, les va a permitir actuar de una manera anticipada, de una manera que siempre salvaguarden su integridad, ¿sí?, con el compromiso del autocuidado. Para ello, traemos acá los tips que ven en pantalla. Estar siempre alerta en el transporte, la calle, el banco, el bar, la cafetería, donde ustedes socialicen. Si ustedes en el día están en la empresa, pero en los lapsos de descanso, me refiero al break, me refiero a la hora del almuerzo, ustedes se desplazan en una calle pública, van a un centro comercial público, evalúen cada una de las alertas que les están dando los lugares que ustedes están frecuentando. Al ingresar a la empresa, sigilosos con los puntos de alerta que a ustedes les llama la atención. Sean suspicaces, si hay cosas que les generan alguna duda, algún temor, escuchen esa palabra o esa sombra voz que les está diciendo alerta, cuidado, peligro. Pero si ustedes no viven atentos a identificar esos peligros, pues van a ser víctimas muy pronto o permanentemente. No sé si han escuchado el caso de la persona que dice, me robaron el celular, y al otro mes vuelve y dice, me volvieron a robar el celular, porque esta persona está sufriendo tantas veces el mismo flagelo de materialización del riesgo público. Algo está mal. Sí o sí, sabemos que las condiciones de riesgo público están latentes, que siempre van a haber delincuentes, que siempre va a estar el delincuente al acecho, con las ganas y la necesidad y la sed de encontrar las víctimas, el punto blanco, la debilidad. Pero si nosotros nos exponemos, somos vulnerables, no nos autoprotegemos, fácilmente vamos a caer en las manos de estos delincuentes. Entonces, por eso estar alerta. Adicionalmente, conocer los números de atención inmediata. Pregunta para todos y no hace parte del quiz final. ¿Quiénes de ustedes tienen grabado en su celular el número del cuadrante de la empresa, el número del cuadrante de su casa, el número del cuadrante del colegio de sus hijos? Importante, muchachos, importante que ustedes
conozcan esos números de atención. Recuerden que conocer nos permite ir un paso más sobre los demás y desconocer nos hace hacer parte de las cifras o de los números de víctimas en diferentes modalidades de riesgo público. Entonces los invito, no solamente a decir el 1, 2, 3, sí, ese es el número general de llamado de auxilio, pero los números de los cuadrantes son números inmediatos de atención y acompañamiento por las autoridades competentes. Entonces, por favor, los invito, quienes no lo tengan, consígalos, inquiétense, búsquenlos. Si ustedes ya saben dónde queda el CAI más cercano, acérquense y consulten cuál es ese número que tienen en ese punto de atención inmediata. Pero por favor, no desconozcan que esa es una ayuda importante para que ustedes puedan tener reacción inmediata ante un suceso. Asimismo, informar sobre los peligros y las medidas de protección. Se los mencionaba hace un rato, no solamente es la responsabilidad que tenga la empresa hacia sus funcionarios en proteger y salvaguardar sus condiciones físicas y mentales, sino que adicionalmente es esa acción de autocuidado y de corresponsabilidad con la organización. Si yo como funcionario ya identifiqué un peligro o si yo como funcionario sé que se han materializado algunos riesgos públicos, por favor socialicemos y démoslo a conocer. En la medida en que más informemos, en la medida en que más se documenten situaciones, mucho más fácil va a ser la posibilidad de que la empresa ayude a generar medidas de protección tanto para la compañía como para nosotros, cada uno de ustedes. Asimismo, asociar siempre las informaciones sobre las amenazas y sobre actuaciones preventivas. Si sabemos que el día de mañana va a haber paro nacional y es una amenaza latente, claramente debo conocer, debo indagar cuáles son las vías que van a ser bloqueadas, cuáles son los medios de transporte que van a ser bloqueados y de esa manera tomar actuaciones o acciones preventivas. Cada vez que ustedes escuchen amenazas, cada vez que ustedes escuchen información que puede llegar a afectar su ejercicio laboral, su desplazamiento a la empresa, el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa, es importante que tomen acciones preventivas, siempre desde el conocimiento y desde la socialización a su jefe inmediato, al jefe de talento humano, al responsable de seguridad y salud en el trabajo. De esta manera trabajan articuladamente. Asimismo, inducir a la participación de todos los actores de la organización. Esto es una cascada jerárquica, acá no es solamente los lineamientos que emita el gerente general o las tareas que tenga que hacer el operario de base. Esto es un trabajo articulado y la participación de todos los actores de la organización es importante para que todo fluya en armonía. Si la empresa designa un espacio como en el que estamos el día de hoy, vamos a mirar cuántas personas tenemos conectadas. Llevamos 342 personas conectadas interesadas en aprender un poquito más en riesgos laborales. Entonces, repito, si la organización nos da un espacio como el que tenemos la tarde de hoy, pero los participantes de la compañía no sienten esa intención o ese interés de capacitarse, pues es un tiempo perdido o una inversión desaprovechada por los funcionarios, porque son espacios que se consiguen para el bienestar de todos, ¿cierto? Para el trabajo articulado y de autocuidado que se debe generar dentro de todos los actores de la organización. Entonces aquí la participación va en doble vía. Seguidamente, crear campañas de cultura de la seguridad que sean creíbles. Yo como responsable de seguridad y salud en el trabajo, no pudiese decirle a mis funcionarios, cuídense, colóquense en los elementos de protección personal, informen los accidentes, si no doy el ejemplo. Recordemos que el liderazgo parte del ejemplo. Dar una orden, dar un mensaje, convocar parte del ejemplo. Pero si nosotros no generamos esa credibilidad, no sé, asumo que muchos de los que asisten hoy hacen parte de los equipos de talento humano o ejercen tareas de seguridad y salud en el trabajo y así no lo hagan, no hagan parte de esos equipos, tienen la intención de ser líderes de sus propias vidas, líderes de autocuidado y líderes que promueven en su equipo y en su entorno comportamientos sanos y seguros. Entonces esa cultura de seguridad creíble la realizamos y la organizamos entre todo el equipo de trabajo. Igualmente, expresar rechazo hacia los comportamientos contrarios a la seguridad. Si ustedes ven que compañeros con los que ustedes comparten los escenarios laborales realizan actividades contrarias a la seguridad, contrarios a la convivencia, es importante que ustedes lo dialoguen, lo escalen
porque infortunadamente en determinado momento puede llegar a salpicarles en su integridad física y mental. Es importante que no nos quedemos callados, que seamos inteligentes en el momento de llegar a socializar estas situaciones que lleguemos nosotros a conocer. Yo acá estoy, a la medida que voy hablando, en este momento estoy analizando unas preguntas. Vamos a ver acá, Carlos Porra, antes de nuestros últimos 5 minutos de presentación y de cierre de este seminario de riesgo público, Carlos Porras nos dice, si un trabajador se defiende con un arma menos letal, ¿es causal de despido por justa causa? Bueno, Carlos, aquí tendríamos que ver ya un tema mucho más jurídico, mucho más de peso y análisis. Recordemos que la tarea del responsable de seguridad y salud en el trabajo es de entablar o levantar, aparte del reporte, una investigación al suceso, ¿no? De acuerdo también a los resultados y las consecuencias que haya dejado este suceso. ¿Qué sucede? Si el arma es menos letal, no hay que ver qué tan letal, alto, bajo, medio sea, sino las consecuencias del haber utilizado esa arma letal. Yo puedo decir que yo como funcionario respondí con este pocillo de porcelana, que no es letal, pero se lo puse en el ojo al señor y le saqué el ojo. ¿Cuál fue la consecuencia de ese suceso? O pudiera decir que con este tarro se lo puse en la cabeza, lo rompí, el señor se cayó y se desnucó y se murió. ¿El arma es letal o no es letal? Tendríamos que entrar ya a identificar jurídicamente y dentro de la investigación que hace el responsable de seguridad y salud en trabajo, cuál fue el daño causado. ¿No? El uso de la fuerza, la extralimitación de funciones, de qué manera reaccionó, el ataque fue directamente a esa persona o actuó en defensa de otra. Esto tiene una serie de características dentro de la investigación que es importante dejarlas plasmadas, siempre con el apoyo del responsable de seguridad y salud en el trabajo y en la medida de lo posible con el jurídico que tenga la empresa, porque aquí no se trata de judicializar o de encauzar la justicia sobre un funcionario, sino de ver en qué contexto se dio la situación y por qué se dieron los acontecimientos que generaron estas consecuencias fatales o graves, ¿no? Entonces acá me dices, es decir, el empleador tenía, por ejemplo, un taser o gas pimienta y llega a atracar al local. ¿De qué sirve la prevención si el gobierno no quiere que nos defendamos? Bueno, si esto acá ya es un tema que se nos sale la injerencia porque acá queremos arreglar el país en ocasiones, pero no está dentro de nuestro alcance. Sin embargo, es importante el autocuidado, Carlos. A la medida en que nosotros tengamos el convencimiento y la normatividad clara, sabemos cuál es el alcance de nuestras funciones y de nuestras reacciones, asimismo tenemos que ir conductuándonos a actuar de cierta manera responsable y segura. No podemos dejarnos llevar de la ira ni actuar represivamente o castigadoramente. Obviamente, vuelvo y repito, todo dentro de los contextos del caso y de la situación, pero sí desde el conocimiento de que el autocuidado en ocasiones nos salvaguarda a nosotros la integridad. Perder la libertad es tan fácil cuando no medimos nuestras consecuencias, porque figúrate que en ocasiones es más valiente el que no hace nada y se queda quieto que la persona que decide ser valiente actuando y perdiendo su vida y dejando una familia sin su presencia y sin su apoyo. Entonces hay que mirar hasta dónde nosotros damos alcance a nuestros comportamientos y a nuestras reacciones cuando son necesarias tomarlas. Entonces eso a medida de reflexión. Y ahora bien, vamos a continuar acá, nos quedan ya pocos minutos. Vamos a socializar algunas medidas de autocuidado que son importantes que las empresas donde ustedes trabajan las tengan implementadas y si no las tienen por temas de presupuesto o por temas de inversión, es importante que ustedes las conozcan para que a la medida del tiempo podamos irlas implementando. El hecho de tener cámaras de seguridad efectivamente no puede prevenir un acto inseguro, pero sí ayuda a cohibir, a persuadir al delincuente. Y adicionalmente, si llega a suceder un siniestro, nos permite a nosotros tener una evidencia para que no vuelva a suceder porque podemos identificar o individualizar las personas generadoras del daño. El bloqueo al ingreso de parqueaderos.
también es importante. Algunas empresas que tienen el espacio de parqueaderos y acceso a visitantes, es importante cómo antes de que el vehículo ingrese se le haga una revisión y un monitoreo a los baúles, al baúl del carro, a las sillas, qué paquetes extraños vienen, que la persona que venga, pues ojalá en la medida de lo posible sea el propietario del vehículo o tenga el permiso de manejo del mismo. El sistema de registro de visitantes, conociendo quién es la persona que ingresa, presente su documento. Igualmente, dentro del plan de emergencias, que se tenga establecido el conocimiento de la ruta de evacuación, tipo de sangre, persona inmediata de llamar en caso de emergencias, y todo lo que nos permita a nosotros blindarnos jurídicamente dentro de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El monitoreo permanente en cámaras. Si tenemos el conocimiento de quiénes están movilizando en los pasillos, quién está haciendo qué, porque hay algo extraño, hay algo que no me encaja, esta persona no la conozco, no lleva el carnet. Alertas que se puedan identificar para evidenciar que algo anda mal y que puede llegar a generar un acto de riesgo público. Alianzas estratégicas con el sector empresarial que rodea a la compañía, es decir, ¿qué sucede si llega a haber un suceso lamentable? ¿Qué tan capacitados estamos nosotros para poder buscar ayuda con los vecinos, para empezar a organizar información, a recolectar datos y evidencias, si nosotros ni siquiera sabemos cuál es la empresa que está al lado, que está arriba, que está abajo? Eso es importante conocer. La reestructuración a la infraestructura. ¿Cómo estamos nosotros preparados para actos vandálicos? Recordemos en los tiempos de manifestación y protesta social que muchas empresas que estaban cubiertas con solo vidrios empezaron a transformar su infraestructura con unos controles de infraestructura, colocando tablet, madera, en un material específico, protegiendo los vidrios, blindando el acceso. ¿De qué manera nosotros empezamos a reestructurar el contexto de la empresa para proteger la infraestructura de la organización y a los funcionarios que están dentro de ella? Las claves de acceso para que ustedes puedan también verificar que las personas que están accediendo a puntos críticos o claves dentro de la empresa sean las que tienen el permiso o no. Personal de seguridad que ayude a custodiar tanto las instalaciones como al personal que allí trabaja. Y en general, algunas medidas de control y mitigación de consecuencias frente a la materialización del riesgo que al interior de las empresas pueden ayudar a mejorar, a blindar, a garantizar la protección de sus funcionarios. Esa es la invitación que les dejo en esta primera sesión de riesgo público. Primero, marco normativo. Segundo, conceptos claros. Y tercero, la conformación de comportamientos sanos y seguros desde un comportamiento enfocado al autocuidado. Recordemos, autocuidado no solamente dentro de nuestro centro de trabajo, sino dentro de nuestra cotidianidad. Familia, universidad, colegio, centros sociales y demás. Y seguidamente les dejo un concepto, que es el concepto de cuidadanía. Cuidadanía desde cuidarnos todos como personas, no como individuo solitario único en el mundo, sino como un individuo que tiene una red social que depende de ella, que aporta a ella y se articula con ella. Entonces, la actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos es decisiva, y solo conociendo bien cada riesgo, comprendiendo a fondo la medida de prevención que corresponde y asumiendo su parte de responsabilidad preventiva en la organización, se consigue un comportamiento adecuado con unos resultados tangibles. Les regalo ese concepto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, 335 funcionarios afiliados a ARL Positiva, su administradora de riesgos laborales, a este espacio que nos da Positiva Educa, que pueden encontrarlo grabado en Posipedia. Les dejo la bibliografía para que ustedes puedan consultar un poco más acerca de la norma y acerca de los conceptos técnicos que emergen todo el tema de riesgo público. Y finalmente, Wilmer, estoy contigo. Vamos a hacer el cierre con nuestro sondeo para ver qué tanto apropiamos o qué tanto estamos nosotros en línea con los conceptos de riesgo público. Wilmer, estoy aquí contigo. Empezamos con la primera pregunta. Sí, señora doctora, muchísimas gracias por toda la información tan importante que nos acabas de brindar. Vamos a pasar, como dices, a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta.
La probabilidad que suceda un hecho que cause daño es A, siniestro, B, peligro, C, riesgo, D, ocasión. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, ¿Cómo les fue? siniestro, un 9% de respuesta. B, peligro, un 17%. C, riesgo, un 72%. Y D, ocasión, un 3% de respuesta. Doctora Paola, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, Wilmer, efectivamente, bueno, miramos acá, sí, apuntó el 72% que coincidió de que efectivamente la probabilidad de que suceda un hecho que cause daño corresponde al término o concepto de riesgo, la C, con el 72%, teniendo en cuenta que en nuestro sondeo inicial el 61% opinó que era la palabra riesgo y aumentamos al 72%, o sea, estamos por la vía correcta. Muchas gracias, Wilmer. Sí, doctora, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Un arma de fuego es considerada como A, vulnerabilidad, B, acto delictivo, C, peligro, D, riesgo. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, vulnerabilidad, un 4% de respuesta. B, acto delictivo, un 6%. C, peligro, un 81%. Y D, riesgo, un 9% de respuesta, doctora. Bueno, Wilmer, entonces un arma de fuego. Recordemos que si nosotros identificamos, observamos el peligro, observar esa arma de fuego que puede causarme daño es observar o identificar el peligro. Por tanto, el arma de fuego en riesgo público corresponde a un peligro identificado. Respuesta correcta, la C. Subimos de un 72 a un 81%, Wilmer. Muy satisfecha, seguimos por buen camino. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sí, señora, muchísimas gracias. Vamos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El peligro público lo ocasiona A, la naturaleza, B, el hombre, C, la infraestructura, D, la oscuridad de la noche. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muy bien. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la naturaleza, un 3% de respuesta. B, el hombre, un 92%. C, la infraestructura, un 5%. D, la oscuridad de la noche, un 1%. Doctora, ¿qué tal nos fue en nuestra última pregunta? Bueno, Wilber, no, cada vez más satisfecha. Subimos de un 70 a un 92% en la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta B. El peligro público lo ocasiona el hombre. Recordemos que siempre va a tener un origen antropológico que corresponde a que el hombre es el que causa ese daño. La naturaleza no, porque corresponde a otro tipo de peligro. La infraestructura tampoco, ni la oscuridad en la noche, toda vez que la intención de daño siempre la va a tener el hombre. Respuesta B, la correcta, Wilmer. Satisfecha y muy agradecida por esa participación tan proactiva de parte de nuestros asistentes, a todos los afiliados de ARL Positiva y al espacio que nos concede la tarde de hoy, Positiva Educa. Muchas gracias por la asistencia. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa y acompañarnos por medio de este espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Wilmer, muchas gracias. A ti, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que el certificado de esta acción educativa se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.